Qué buen momento que el Señor nos está dando para poder, ni más ni menos que estudiar esto que es tan interesante, que se supone que se conoce, que se supone que se sabe, pero que a la hora de la verdad, cuando hay alguien manifestado, uno no sabe cómo encarar la situación, ¿no es cierto? Y solamente reprende y reprende y reprende en el nombre de Jesús. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, vamos a orar, estamos saliendo a través de GCMed, pero también estamos saliendo a través de nuestro canal de YouTube y a través de Facebook, así que por supuesto alabamos el nombre del Señor por todas las personas, hermanos y hermanas que de distintos lugares se están conectando, que no son pocos, de muchas provincias, de otros países. Vamos a tener hermanos que están allí en Escocia, vamos a tener hermanos que están en España, así que damos gloria a Dios por este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por esta posibilidad de estar alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que vamos a tratar como tema está en el centro de tu corazón. Tú eres el gran libertador por excelencia y queremos invocar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos capacite, nos enseñe a través de la Escritura que se nos va a revelar para poder, Señor, dar respuesta a aquellos que están cautivos. En primer lugar, como dice tu palabra, la liberación es pan de los hijos del Señor. Así que no solamente queremos aprender para que otros sean libres, sino para que también tú nos hagas libres a nosotros y para que tú hables a nuestro corazón. Te damos gracias por tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Voy a pedir por favor que corten el audio, porque si no me va a ser muy difícil. Hay un nene que está ahí hablando. Me va a ser muy difícil poder compartir. Cierren todos los audios. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Bueno, bienvenidos a esta materia. Bienvenidos al... Si pueden cerrar los audios, por favor. Pónganle pausa. Bienvenido a la materia, bienvenido al taller de liberación. Les agradezco de corazón sincero que puedan estar allí. Gracias por vuestra presencia y queremos explicar un poquito la modalidad. Van a ser, a ver si lo apago yo porque hay un audio que está allí prendido que se me complica. A ver. Gloria al Señor. Esperen un minutito porque el tema de la tecnología... ¿Me están escuchando bien ahora? Háganme con el dedito para arriba. ¿Están escuchando bien? Amén. Bueno, decía que vamos a hacer 7 lunes donde nos vamos a estar encontrando por 1 hora alrededor de la palabra de Dios. La temática de la materia o del taller tiene que ver con dos formas. La primera parte del taller va a ser netamente teológica, porque no podemos entrar en la práctica sin poner una base bíblica. En esta noche vamos a estar hablando sobre la oración poderosa y eficaz, y luego vamos a tener una segunda parte que va a venir a partir del tercer, cuarto encuentro, donde ya ustedes van a notar paulatinamente que el taller se torna más dinámico, se torna más atractivo desde el punto de vista, desde lo práctico. Pero tenemos que poner el basamento de la palabra de Dios. Amén. Damos gloria a Dios por esto. Cuando yo empecé a transitar este tema de liberación, tenía menos de 6 meses de creyente. Me encontraba en una iglesia, en la Iglesia Bautista del Centro de Capital Federal. En aquel entonces los pastores eran el pastor Canon Braida y el pastor Pablo Deiros, la primera obra bautista de toda la Argentina, que no tenía en consideración este ministerio porque todavía transitaba algunos caminos de
de ser bautistas, como se dice por allí, bautistas un poco conservadores. Los pastores estaban abriendo un poquito el juego para poder transitar sobre este ministerio y poder colocarlo allí en la congregación. Y en el año 1989 mi esposa y yo nos convertimos y a los 6 meses nos vimos involucrados en trabajar en la campaña, en la primera campaña del Ministerio Mensaje de Salvación Berazategui Jesús Te Ama, 1989, allí con el evangelista Carlos Anacondia. Allí adentro de la carpa de liberación yo conocí a una persona que es el pastor Pablo Bottari. Mis pastores, el pastor Deiro y el pastor Braida, me dijeron, bueno, Miguel, te vamos a estar dando permiso para que vayas, vas a ir como veedor, vas a ir a mirar solamente lo que acontece adentro de la carpa. Me escribieron una carta, porque yo solamente se suponía que iba a observar, hasta que Anacondia dijo, en una de las noches en las que fui, dijo, oíme bien, Satanás. Y ustedes que conocen al evangelista Anacondia, cuando Carlos dijo eso, teníamos alrededor de 250 personas adentro de la carpa de liberación manifestada, y yo estaba allí paradito con mi cartita en la mano que quería solamente venir a mirar, porque era el permiso que me habían dado los pastores, y que adentro de la carpa yo buscase al pastor Pablo Bottari para que pudiera aprender al lado de él, pero nada de estar ministrando. Tenía solamente 6 meses de creyentes. Pero cuando se armó todo ese lío de personas que entraban a los gritos, se caían al suelo, allá en el año 1989 recién se estaba experimentando un poco en cuanto a ordenadamente trabajar sobre la vida de un ser humano. A mí me agarró un hermano por allí, me puso un endemoniado y yo no sabía ni cómo arrancar, ¿no es cierto? Yo solamente estaba con mi cartita porque iba como veedor para aprender. Hasta que giré mi cabeza y vi al pastor Pablo Bottari. Yo observaba un grupo de hermanos que gritaban, que reprendían, que echaban espíritus de acá, espíritus de allá, los mencionaban con nombre y apellido y no tenían ningún tipo de resultado sobre las almas. Y miraba para el otro lado al pastor Bottari y lo veía tranquilo, lo veía teniendo control de escena, teniendo autoridad en el nombre de Jesús. Yo no sabía que él era Bottari, pero cuando lo vi accionar de esa manera, sentí algo en mi corazón, algo que dijo, como dice la palabra de Dios, vive Jehová y vive mi alma, que yo a este hombre no lo voy a dejar. Yo quiero aprender a liberar como él lo está haciendo, con un control sobre la situación, con una autoridad tremenda. Miraba para el otro lado, los hermanos corrían, gritaban, luchaban con las personas, y este hermano, ya una persona mayor en aquel entonces, hoy debe estar teniendo más de 80 años en la actualidad, teniendo un control sobre la situación, con una autoridad que yo realmente desde el primer instante que lo vi dije, yo quiero lo que él tiene. Pasaron los días y nos empezamos a conocer. Yo me puse al lado de él, él me invitó a estar a su lado y entonces empecé a soñar, empecé a pensar de que yo iba a enseñar. Tenía solo 6 meses de creyente y ya soñaba con viajar, y gloria a Dios que lo hice, con dictar talleres. Pero en aquel momento yo le pedí algo al Señor. Le dije, Señor, dame un texto bíblico que de alguna manera encierre lo que yo estoy viendo desde la práctica acá dentro de la carpa. Y un día, manejando mi camión, yo era camionero en Capital Federal, volviéndole a hacer la pregunta y siempre teniendo en mi mente esa cuestión de poder, Señor, ¿dónde descubro en tu palabra lo que yo le veo hacer al pastor Pablo Bottari adentro de la carpa? El Espíritu Santo manejando, recuerdo que en ese instante estaba transitando por la calle Bransen, muy cerca de la cancha de Boca. El Espíritu Santo me dijo la oración poderosa y eficaz. Santiago capítulo 5. Y si tenés Biblia, voy a invitarte para que puedas abrir la palabra de Dios allí en Santiago. Vamos a ir a la palabra, Santiago capítulo 5, en la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santiago capítulo 5, permítame que lo esté buscando. Versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor: ¿Está alguno entre vosotros
afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y si el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y acá viene el texto que saltó en aquel momento delante de mí, y que yo en ese instante descubrí que era desde el punto de vista teológico lo que estaba viendo dentro de la carpa desde el punto de vista práctico. Santiago capítulo 5, verso 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y finalizamos en el verso 19, 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Damos gloria a Dios por la palabra del Señor. Cuando yo leí esto dije, es lo que quiero del pastor Pablo, pero es lo que quiero también tener como una herramienta para poder introducir en los distintos talleres que el Señor me ha llevado a dictar. Estuve por casi, me faltarían muy pocas provincias de Argentina dictando talleres. Llevo unos 5 viajes a España y a Italia y damos gloria al Señor porque vamos por más. Después que termine todo este tema de la pandemia, de seguro vamos por más en el nombre de Jesús. Mis hermanos, el pueblo de Dios ha dejado de lado una práctica que encontramos en las Sagradas Escrituras y que el Señor desea que recuperemos para obtener así la victoria plena en un montón de situaciones de nuestra vida que quizás algunas de ellas nosotros no encontramos la victoria plena justamente porque hay ataduras espirituales. Y es justamente la práctica de la confesión de pecados. Quizás hemos caído en el error de no caer en imitar a la Iglesia Católica en esto del confesionario y dejamos de lado la práctica de la confesión de pecados que la encontramos, como acabamos de leer en Santiago capítulo 5. Ya no hay confesión de pecados dentro del pueblo de Dios y es una pena porque es una práctica liberadora, es una práctica sanadora que debemos de poner, valga la redundancia, en práctica, y si en algún momento la tuvimos, la tenemos que volver a recuperar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque por dejar de lado esta práctica, hoy día encontramos a la iglesia del Señor Jesucristo debilitada. El estado de la iglesia actual, el estado de los congregantes de hoy día, no es casualidad. La iglesia está debilitada, no se desarrolla, no crece y lo que es peor, la iglesia no profundiza una comunión paternal con Dios el Padre a través del Señor Jesucristo. Al no tener profundización, es decir, a no tener esa relación paternal con Dios a través de Cristo, justamente las ataduras espirituales, como vamos a ir aprendiendo lunes tras lunes, justamente las ataduras espirituales producen un frenar en tu vida y producen un crecimiento en la vida de la iglesia. No aparecen los frutos de Gálatas capítulo 5. No aparece el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. No hay frutos. Son muy pocos los hermanos que hoy en día tienen frutos del Espíritu Santo. Y con el correr de los días nos vamos a dar cuenta, de los días lunes, cuando toquemos este tema a las 9:30 de la noche, hora de Argentina, nos vamos a dar cuenta que los frutos no aparecen porque hay ataduras espirituales. Lo mismo pasa con los dones del Espíritu Santo.
Si yo en este instante haría una pregunta a cada uno de ustedes, si tuviéramos un tiempo para compartir en el aire y les preguntaría qué don o qué dones tienen, muchos de ustedes no sabrían contestar. Hay un montón de hermanos que no saben qué don han recibido, por lo menos uno, en el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Hay otros que lo han descubierto, pero justamente por tener ataduras espirituales, por no confesar, por no ir a buscar la liberación que el Señor nos da en su nombre, se han detenido en el crecimiento. Y la que pierde, en líneas generales, permítanme la expresión, justamente es la iglesia. La iglesia, si tiene hermanos que no pueden encontrar el fruto del Espíritu Santo o los frutos del Espíritu Santo y no logran alcanzarlos, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Los hermanos que no conocen de los dones del Espíritu Santo y no los pueden poner en práctica, la que pierde es la iglesia. La iglesia no es edificada, por ende la iglesia no es bendecida. ¿Por qué, pastor? Porque al no practicar la confesión de pecados, simplemente abortamos la posibilidad de ser integralmente sanados por el Espíritu Santo, de ser libres para desarrollarnos en el crecimiento espiritual. Si caemos en el gran error de creer que con la confesión de pecados no es para los evangélicos, que es solamente una práctica católica, por supuesto que los católicos romanos la llevan adelante esa práctica muy, pero muy mal. Los días lunes vamos a tener esta materia, 7 clases vamos a tener y vamos a aprender cómo es este tema de la confesión de pecados, pero si creemos que exclusivamente es para los católicos romanos, nunca vamos a salir adelante nosotros y por ende la iglesia no va a ser edificada. La confesión de pecados es para todos aquellos que estamos dispuestos con un corazón sincero a acercarnos al Señor. Primariamente para tener un crecimiento mayor en el conocimiento de la paternidad de Dios el Padre, pero también para crecer en los frutos del Espíritu Santo y para también conocer y poner en práctica los dones del Espíritu Santo. Si no tenemos libertad en Cristo, si no hay confesión de pecados, aparece la falta de la comprensión real con el reino de los cielos. Y en algunos casos, las cosas se realizan en el Señor y se hacen de manera automática, lo que yo llamo con piloto automático. Por eso es necesario recuperar, mis amados, esta práctica que ni más ni menos está en la palabra de Dios en la Biblia, que es parte, esta práctica, de los medios que Dios nos ha dado para que caminemos en santidad, con compromiso y que cada vez, escucha bien, cada vez vos y yo nos parezcamos, aleluya, más a Cristo. Quiero decirte algo, mi querido, mi querida. Las ataduras espirituales, escucha bien, las ataduras espirituales limitan e imposibilitan una vida de santidad. Por años, los predicadores, los pastores, la institución eclesiástica nos ha transmitido lo que dice la palabra de Dios y es amén y es verdad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero nos hemos equivocado y hemos puesto estructura y hemos puesto modelos y hemos puesto en algunos casos una vara tan alta donde ni siquiera los pastores hemos logrado obtener la santidad a través de la tradición, a través de cómo las cosas se hacen en la iglesia por costumbre. No se ha logrado la santidad porque la realidad es que hay ataduras en nuestras vidas. Yo pretendo que el lunes de la semana que viene estemos todos los que estamos en esta noche y que aún se puedan sumar más. Pero quiero poner toda la carne en el asador y decirte que desde el año 1989 hasta ayer, yo nunca ministré a nadie que no fuera miembro activo de una congregación. Nunca ministré liberación, aún en Estados Unidos, en Filadelfia con traductor, aún en Italia con traductor, aún en España, aún en algunos países de Centroamérica. Sumado a eso, todas
las provincias y que dicté talleres, siempre ministré liberación a hermanos y hermanas en Cristo. En algunos casos, esperando hasta el último momento y diciéndome, pastor, no se vaya que quiero hablar con usted, ya casi con un pie en el avión, ya casi con un pie en el micro, tratando de sacarse todo ese paquete que han llevado por años, esperando que yo me vaya para llevarme ese paquete, y si te he visto no me acuerdo. Hermanos, hermanas, ¿cuánto tenemos que madurar? Se lo vuelvo a decir, las ataduras espirituales limitan e imposibilitan una vida de santidad. La palabra de Dios, si tenés allí la Biblia, acompáñame a la lectura de la palabra, Oseas capítulo 4, verso 6. La palabra de Dios en Oseas 4, versículo 6 dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mis amados, creo que el mayor conocimiento que le faltó y que le sigue faltando al pueblo del Señor es no hacer uso de la práctica de la confesión de pecados, orando poderosa y eficazmente para encontrar la libertad que en Cristo nos ha regalado a través de toda la obra salvífica completa, aleluya, que hizo en la cruz del Calvario. A mi entender, una de las mayores destrucciones que ha sufrido el pueblo de Dios y que lamentablemente sigue sufriendo es que por años han entrado a nuestras iglesias hombres, mujeres, niños y ancianos que han recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador, pero que todavía no han podido o no pueden vivir una vida cristiana plena y victoriosa. Por años he ministrado gente, por años he ministrado hermanos y hermanas, como te decía recién, pero he visto la derrota en la mayoría de las vidas porque justamente, como te acabo de decir, las ataduras espirituales impiden que nosotros alcancemos y logremos la santidad. Creo que una de las mayores destrucciones que ha sufrido el pueblo del Señor es justamente esto. La iglesia no se ha encargado de ministrarles como las Escrituras nos enseñan. El pueblo de Dios sigue sufriendo por no tener libre a su ejército para la batalla, sino muy por el contrario, todavía el diablo se las ingenia para mantener a la iglesia casi en un estado de inutilidad para el cumplimiento real de la tarea que el Señor en Cristo nos ha encomendado. Para algunos, para gran sector del pueblo del Señor, para algunos, el tener o mayor conocimiento tendrá que ver con la capacidad intelectual de conocer mejor las Escrituras. ¿Cuántas veces, por ejemplo, se lee la Biblia por día? ¿Con qué método se aprende de memoria el versículo bíblico? ¿O a qué clase de seminario o instituto debo de acudir como discípulo para aprender la palabra de manera sistemática? No me malinterpretes, no estoy en contra de todo lo que acabo de decir. Pero la verdad es la siguiente: si leer diariamente las Escrituras como autómatas, si saber de memoria los versículos bíblicos, si haber ido a institutos para aprender sistemáticamente la palabra de Dios, hubiera habido algún resultado, hoy la tierra debería estar, como dice Habacuc capítulo 2, versículo 14, hoy la tierra tendría que estar llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar, pero no es así. Todavía no podemos decir que esta palabra se ha cumplido. Uno se pregunta por qué todavía no sucede esto. Mis amados, nos falta conocimiento que encierra justamente la confesión de pecados. Nos falta descubrir el conocimiento que hay a través del poder de Dios en la práctica de la confesión. Hay un poder liberador en la confesión. Por años, cientos de talleres, cientos de personas he ministrado y cada vez que he escuchado, pastor, quiero contarle algo a usted que nunca me atreví a contarle a nadie. Cada vez que he escuchado esto, mi querido, mi querida, yo dije, ahí llegó el tiempo de liberación para esa persona. Nos falta descubrir, iglesia, el poder que Dios desata en la práctica de la confesión. Hay un poder liberador.
Hay un poder liberador, no puedo decir mágico, porque los cristianos no practicamos la magia. Pero cada vez que una persona dice, me voy a animar a contarle algo que nunca me atreví a contarle a nadie, ahí está la liberación para esa vida. Nos falta, iglesia, la humildad suficiente para permitir que nos ministre alguien, tomando una silla y diciéndole, hermano, hermana, no se asuste lo que le voy a contar, pero necesito, hermano, hermana, contarle, necesito abrirle mi corazón y necesito que usted me ministre. Hay un poder tremendo, hay un poder que se desata cuando uno con corazón sincero, en primer lugar, por supuesto, se acerca a Dios y en segundo lugar, humillándose debajo, aleluya, de la mano poderosa de Dios, también, de alguna manera, se humilla adelante de un par, adelante de otro hermano, para que el Señor le ministre. El Señor de esa manera parece que desata un poder extra y somos libres para la gloria de Dios. Poco se ha logrado, iglesia, con los hermanos diciéndoles, hay que leer muchas veces por día las Escrituras, hay que aprender por lo menos un versículo de memoria por día o por semana. Si es que se desea servir al Señor, tenés que prepararte de manera sistemática y conocer bien las Escrituras. Y estoy hablando y diciendo que eso se debe de hacer. Pero la verdad de la milanesa que mucho no hemos hecho. Ni que hablar en el campo misionero. Se ha enviado a misioneros y a familias enteras al campo misionero sin ser ellos en primer lugar, sin ser ellos ministrados. Y están así. Y muchos vuelven muy, pero muy mal. Muchos vuelven deshechos. Muchos vuelven rotos en el sentido físico, espiritual y en el sentido emocional. Muchos vuelven del campo misionero y no se congregan nunca más. Muchos se han divorciado. Familias de misioneros rotas. Y hablo con conocimiento de causa, porque por 4 años fui profesor en el CCMT y en EMPI, de allí del pastor Abel, en Río Ceballos en primer lugar y en la Tirolesa y en Córdoba. Por 4 años, cada año he ido a ministrar a los que iban al campo misionero. Por lo menos tuve el privilegio de poder enseñarles y poder ellos ser ministrados e ir al campo misionero libres. Pero ¿cuántos y cuántos de nuestros hermanos han ido o van al campo misionero con mucha capacidad gnóstica, conocimiento por el conocimiento mismo, con mucho conocimiento intelectual, pero sin ser ministrados? Van a tener una confrontación con el diablo de manera tremenda, frontal, cara a cara, en una etnia o en una cultura, yendo a un campo misionero, cuando todavía hay ataduras en sus vidas. La iglesia está llena de preciosos y hermosos hermanos en Cristo, que por supuesto necesitan y necesitamos leer la Escritura todos los días, necesitamos aprender de memoria los versículos bíblicos, necesitamos capacitarnos en seminarios e institutos bíblicos, pero lo primero que como cuerpo de Cristo necesitamos es lo siguiente: ni bien, escucha bien, ni bien se ingresa a la membresía de la iglesia, es decir, cuando la persona ha nacido de nuevo y toma la decisión de pasar por las aguas del bautismo, ese es el mejor momento, ese es un buen momento espiritual para que se le ministre y oren por él o oren por ella con, como te decía antes, con poder, llevando a la práctica, aleluya, la confesión de pecado. Si no lo hacemos en ese momento, nos agarra la religiosidad. Pasa el tiempo, nos colocan un cargo y ya no abrimos más nuestro corazón. El mejor momento es en el nuevo nacimiento. El mejor momento es cuando la persona está haciendo algún curso para bautizarse y dentro de ese material tener la posibilidad de enseñarle lo que vamos a aprender los lunes que nos quedan. Y allí la persona en un encuentro con su discipulador poder ser ministrado, poder ser ministrada en el nombre de Jesús. Esto mismo se debe de hacer con los hermanos que vienen de otras congregaciones. Ellos también, al decidir el cambio de membresía, tendrían que encontrarse con una iglesia que tuviese este tipo de práctica
para entrar a la nueva congregación. Pero para entrar a la nueva congregación, dejando las mañas que traen de otras congregaciones de lado, justamente porque hay ataduras espirituales en sus vidas. Ellos tendrían que ser ministrados. Si no se practica, mis amados, esto, los hermanos que están dando vuelta por las congregaciones seguramente lo seguirán haciendo, seguirán dando vuelta. Si no se hace esto por la necesidad misma para que la obra se desarrolle y colocamos al hermano que llegó, al tecladista, por dar un ejemplo, que llegó de la otra iglesia y que justo nosotros necesitamos en nuestra congregación un tecladista, lo ponemos a tocar al segundo domingo que apareció por nuestra iglesia sin ministrarle, al poco tiempo vamos a tener problemas. Colocamos los pastores y los líderes demasiado rápido a los hermanos que vienen de otra congregación y no les sacamos, y sépanme entender en la expresión, no les sacamos el paquete de encima con el que vienen. Al poco tiempo normalmente algunos comienzan, y vos sabrás de estas situaciones, porque de seguro en tu iglesia lo has vivido, empiezan a mostrar las uñas y comprobamos que no eran tan serviciales como suponemos, ni tan dóciles para aprender en el principio, como dice el dicho, escoba nueva barre bien, ¿no es cierto? Pero la mayoría al poco tiempo suelen caer en rebeldía. ¿Por qué? Porque en la congregación anterior que estuvieron o en las congregaciones donde estuvieron no han practicado la confesión de pecados y esas ataduras espirituales las traen a la nueva congregación. ¿Quién tuvo la culpa allí? En la mayoría de los casos, los pastores no reconocemos nuestros propios errores y la culpa la tuvo el hermano y echamos más carga sobre aquel o aquella que está cambiando de membresía. La culpa la tuvo el hermano que vino de la otra congregación. La culpa la tuvo la hermana que nos engañó porque supuestamente descubrimos que era un hermano carnal y lo descubrimos con el tiempo. Cuando en realidad no le dedicamos nosotros el tiempo necesario, no le hicimos pasar, sépanme entender, por los filtros lógicos del crecimiento en la nueva iglesia que adoptaron. Dentro de los filtros lógicos eclesiásticos, justamente tendría que haber allí, debería tener que estar la confesión de pecados, la administración en una oración poderosa como enseñamos y como vamos a enseñar a continuación. Porque estamos hablando de un tipo de oración que no es común. No es, Señor, bendícele lo que vamos a aprender. Oh, Señor, tú que conoces todo. Que esas son oraciones clásicas cuando no sabemos cómo ministrar. Estamos hablando de un tipo de oración que no es común, de una oración de confesión, de una oración de poder. No es solamente una oración repetitiva. No es una oración de decir a cada rato aleluya y gloria a Dios, o echar espíritu tal o espíritu cual. Es una oración poderosa, es una oración receptiva, donde el receptor escucha la confesión y le ministra conforme a la capacidad de la revelación que el Espíritu Santo pone en aquella que está ministrando. Más bien es una oración de poder. Es una administración profunda, como te decía recién, basada en la revelación, donde los dones del Espíritu Santo están funcionando a pleno para encontrar, y quiero que tomes notas, no los espíritus inmundos, sino para encontrar, escucha bien, las causas de las ataduras espirituales y así desandar lo que se anduvo. Porque la oración poderosa es una oración que va y busca las causas. Va y busca las causas de una manera práctica como lo vamos a aprender estos lunes. Pero va y busca las causas por la revelación que el Espíritu Santo nos da a través del don de revelación, del don de discernimiento de espíritu, de palabra de ciencia y conocimiento. Dones de revelación donde uno le pregunta a la persona ciertas cosas y la persona se queda asombrada porque parece que otra persona se lo contó. Esa es la oración la que vamos a aprender. Es una oración poderosa. Es una oración que mueve las manos poderosas del Señor. Alabado sea su nombre.
¿Cómo es la confesión de pecados? La confesión de pecados gira en torno a tres pilares fundamentales que debemos conocer bien y descubrir en la palabra de Dios. Estos tres pilares son: uno, si estás tomando nota, la oración poderosa es específica. Y lo vamos a aprender ahora. Dos, la oración poderosa es eficaz. Y tres, la oración poderosa cubre multitud de pecados. Como bien leímos allí en Santiago capítulo 5, versículo 13 al 20. Miremos en primer lugar la oración poderosa. Dije que era específica. La oración poderosa no es una oración donde uno repite por costumbre de la propia congregación un tipo modelo de oración, sino que la oración poderosa es específica. En el capítulo 5 de la epístola de Santiago, el escritor bíblico toma una circunstancia puntual vivida por el profeta Elías. Y cuando uno hace una lectura, mis amados, rápido de este capítulo, se pregunta: ¿qué hace Elías en medio de este contexto? Si uno lee más detenidamente el capítulo, se da cuenta que al partir del versículo 13 de Santiago capítulo 5, el apóstol Santiago comienza a ordenar la escritura con un excelente orden homilético. La homilética es el arte de cómo saber predicar y es la manera o la materia donde uno cursa para saber desarrollar la predicación o la enseñanza. Y cuando uno lee Santiago capítulo 5, versículo 13 al 20, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, desarrolla todos esos versículos y le da un orden homilético. Te lo comparto. Santiago 5, verso 13 al 16 es la explicación. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él con aceite. Santiago está explicando. Versículo 13 al 16 del capítulo 5. Pero encontramos una ilustración. Santiago capítulo 5, verso 17 al 18, en este buen orden homilético, lo vemos a Santiago ilustrando justamente como te compartía recién con la vida de Elías. Pero del versículo 19 al 20 encontramos la aplicación. Hermanos, si alguno se apartó de la verdad y alguno de vosotros le hace volver, ¿se acuerdan de ese texto? Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20. La oración tiene que ser, como te acabo de decir, específica. Elías oró y lo hizo específicamente. Elías oró con ganas, con todo su ser, lo hizo fervientemente. ¿Por qué? Porque al Señor le agrada las oraciones específicas. Y máxime cuando tenemos a alguien para liberar en el nombre de Jesús. Al Señor no le agrada que la persona se lastime. Al Señor no le agrada que la persona se golpee. Al Señor no le agrada que nosotros le pongamos una Biblia en la cabeza, lo unjamos con aceite o le demos de tomar, en el peor de los casos, de tomar aceite como yo lo he visto. Al Señor no le agrada que andemos tironeando con las personas. Al Señor lo que le agrada son las oraciones específicas, con ganas, con todo nuestro ser, como lo hizo Elías, que oró fervientemente. Al Señor le agrada las oraciones con contenido, escucha bien, con contenido, con sentido. Al Señor le agrada las oraciones con dirección, con objetivos y con propósitos concretos. En el tema de liberación, casi no existe esto que acabo de decir. Casi que se cierran los ojos y se empieza a tirar tiros al aire libre a ver si se invoca diciendo el nombre del espíritu que está atormentando la vida de la persona que estamos ministrando. Y nosotros corremos un gran riesgo. Es enviar a esa persona derecha al manicomio. No quiero adelantarme. Pero en los lunes que viene vamos a estar hablando de todo esto. Te voy a dar algunos ejemplos. Moisés oró específicamente y el mar se dividió. Josué oró específicamente y Acán fue descubierto. Ana oró específicamente y nació Samuel.
Daniel oró específicamente y en 21 días descubrió a su enemigo espiritual. Elías oró específicamente y descendió fuego del cielo quemando el holocausto, que dice el texto bíblico, estaba excesivamente mojado. Hay infinidades de historias bíblicas que nos enseñan del éxito de la oración poderosa y específica. Por eso debemos aprender a ministrar en este tipo de oración. Los que ministran vidas necesitan y deben de hacerlo con coherencia. Los que ministramos otras vidas debemos de hacerlo con amor, con tacto, con sumo cuidado. Por eso, mis amados, la oración poderosa desata las ligaduras, rompe, aleluya, los yugos de esclavitud. Es una oración de confesión, pero también es una oración con exactitud. Busca dar en la causa de los problemas espirituales que las personas que estamos ministrando van a compartir en la confesión. Por eso tenemos que tener a la persona totalmente en sus cabales. Y lo primero que hay que hacer, como vamos a ir aprendiendo, es sacarla del estado de manifestación y volverla en sí en el nombre de Jesús para que pueda confesar. Si ustedes han trabajado en el área de liberación, la mayoría de las iglesias, cuando la persona está manifestada, son los que gritan más, los hermanos que liberan, que la propia persona manifestada. Y no hay ningún tipo de confesión. Y no hay ningún tipo de voluntad en juego. La persona no está eligiendo. El que está ministrando como una ametralladora arroja sobre esa vida un montón de cuestiones y no tienen ni idea, hermanos. No tienen ni idea la cantidad de hermanos que yo tuve que ministrar, haciéndoles renunciar del miedo que le han colocado en su iglesia cuando han confesado sus pecados y le han ministrado en su iglesia liberación. No se debe y no se puede ser irresponsable frente a la confesión de pecados. En el momento de orar ministrando a aquel o aquella que necesita ser libre, no se debe orar sin saber lo que se va a hacer, o orar sin sentido ni propósito, o lo que es peor, como te decía recién, en esa oración lamentablemente tradicional. Acá oramos de esta manera, oramos siempre de la misma forma. El pastor nos enseñó de esta manera y así lo hacemos nosotros. Y no se quiere aprender. Y dentro de eso, discúlpenme, hay mucho orgullo metido. No, acá lo hacemos así, a la vieja usanza. Le damos por horas y que sea libre en el nombre de Jesús. No es así. Porque eso es como una especie de ruleta rusa. A ver si doy en el blanco encontrando alguna respuesta. La oración poderosa es específica. Lo vemos bien en los pasajes de las Escrituras que de alguna manera muy particular ilustran lo acontecido en la vida del profeta Elías. Él oró específicamente para que Dios le contestase a su petición. Él no dijo, Señor, si tú tienes ganas, hace que llueva, y cuando se te vayan las ganas, hace que no llueva. Él oró específicamente y declaró y fue puntual en su oración. Dios ama las oraciones concretas, iglesia. Dios ama las oraciones específicas. En liberación esto se da por revelación y básicamente se da por amor a Dios y por amor a las personas que se está ministrando. Justamente para que la persona no se lastime, para que la persona no se golpee, para que la persona no tenga más adelante un delirio místico. Y se los voy a contar más adelante en los lunes que van a venir con situaciones vividas, porque lamentablemente por situaciones vividas tuve que entrar a algunos manicomios y he hablado con algunos doctores y muchos de ellos me han dicho, venga a solucionar los problemas. Usted es pastor evangélico. Venga a darle solución a los que están acá adentro con delirios místicos, que por hacerle liberación en sus iglesias, yo los tengo ahora en el manicomio. Yo lo he vivido eso. Lo he vivido con el doctor Krimer y los que están enganchados en este video y que son de la localidad de Posadas y de Alén saben de qué estoy hablando. El doctor Krimer del Hospital Baliña de Posadas me lo dijo a mí en la cara. Pastor, hágase cargo de lo que yo tengo acá adentro. Yo salí llorando de esa entrevista con el hombre. Fui por otra situación muy delicada, por una situación que estaba viviendo con mi hermana a consultarle, pero empezamos a hablar. Y yo quise, disculpen la expresión, voy a ser sinceros, quise un poco fanfarronear y enseñarle un poco del Ministerio de Liberación porque se había dado una charla linda con el psiquiatra. Me fui con la cola, con el rabo entre las piernas
y llorando, pidiéndole perdón a Dios por haber utilizado mal su nombre. Guarda que es uno de los pecados. No debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Y muchas veces en el aspecto de liberación utilizamos el nombre de Dios en vano. Dios, mis amados, ama las oraciones que son concretas y específicas. Y ama las oraciones que son concretas y específicas porque cuando lo hacemos de esa manera es que vamos a la causa. La persona no grita, yo no me rompo la garganta, la trato con amor. Viene la revelación del Espíritu Santo y nadie sufre y encontramos respuesta en el nombre de Jesús. En segundo lugar, aleluya, la oración poderosa es eficaz. Toma nota, la oración poderosa es eficaz. Dice Santiago capítulo 5, verso 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y quizás algunos se pregunten, como yo me pregunté en aquel camión, cuando llegué a casa, bajé, agarré la Biblia, la subí dentro del camión y cuando tenía los momentos de esperar que me cargaran arena allí en el puerto de Buenos Aires, miraba y tomaba nota. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto de la oración eficaz? En ningún otro pasaje de la Biblia que tenga que ver con la temática sobre la oración está ligada a la palabra eficaz, salvo en la carta del apóstol Santiago y en el contexto de la sanidad integral de la vida de una persona. Es interesante, mis amados, saber qué dice el diccionario acerca del significado de la palabra eficaz. Y agarré en casa el diccionario en aquellos años. Esto que estoy compartiendo con ustedes tiene más de 25 años. Agarré el diccionario y busqué la palabra eficaz. Y dice por eficaz lo siguiente, el diccionario de lengua castellana dice poderoso para obrar, que logra hacer efectivo un intento o propósito. Cuando yo leí eso, con un año y medio de creyente no más, a mí me estalló la cabeza. Yo dije, entonces, lo que yo veo aquí en Santiago capítulo 5 no es cualquier oración. No es cuestión de tirar tiros al aire. Porque dice que la oración tiene que ser poderosa y eficaz. Es decir, que tiene que ser una oración que lleva adelante y hace efectivo un intento y que tiene propósito. Y justamente, cuando uno mira las Escrituras y cuando uno mira el Antiguo Testamento, es la oración eficaz la que le faltó hacer al profeta Natán cuando fue enviado por el Señor a ministrarle al rey David. Y quizás en esta noche te estés preguntando por qué. Quizás sería muy largo para compartir toda la lectura de Segunda de Samuel, pero calculo que conoces esa historia, ¿no es cierto? Segunda de Samuel capítulo 12. Que cuando leemos esa historia al rey David lo vemos cometer el pecado de adulterio y no solo eso, sino que también fue el autor intelectual del asesinato de Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Cuando uno llega al capítulo 12 encontramos lo siguiente. Segunda de Samuel 12, versículo 1. Dios envía al profeta Natán a ministrar a David. Y estamos tomando este modelo para darnos cuenta que Natán no fue eficaz en aquel momento. Por supuesto que Natán estaba limitado porque estamos tomando una historia del Antiguo Testamento, pero será bueno ver esta historia para darnos cuenta de la importancia de la oración poderosa y eficaz. Segunda de Samuel 12:1, vemos cómo Dios envía al profeta a ministrar al rey David. No es que se le antojó a él, sino que fue enviado por Dios. En segunda de Samuel 12, versículo 2 al 6, lo vemos a Natán, que realmente fue muy pícaro en utilizar una alegoría para ilustrarle el pecado a David, para hacerle pisar el palito. Sería muy largo de leerlo, pero cuando termine el taller o mañana como devocional, lee todo a Segunda de Samuel capítulo 12 y te vas a encontrar que del versículo 2 al versículo 6, Natán le hace pisar el palito al rey David, le cuenta una alegoría y después, ante la falta de reconocimiento del propio rey sobre lo sucedido, Natán le declara abiertamente el pecado y sus consecuencias. Segunda de Samuel capítulo 12, versículos 7 al 14. Pero también vemos en Segunda de Samuel, capítulo 12 a 13, que hay un reconocimiento del pecado. Es ahí donde David dice, pequé contra Jehová. Porque Natán le dice, ciertamente el hijo
que vas a tener va a morir. Y si conoces la historia de memoria, yo la estoy parafraseando, te debes acordar, como me estoy acordando yo ahora, que David se vistió en cilicio, se colocó en ceniza, hizo ayuno, pero las consecuencias del pecado, escuchá bien, las consecuencias del pecado no las pudo frenar. Natán le dice, tu pecado te ha sido remitido, y se lo dice en el Antiguo Testamento. Tu pecado ha sido perdonado por Dios. Pero ciertamente, eso se llama consecuencia, cuando Natán le dice ciertamente el hijo que vas a tener va a morir. David no lo quiso reconocer, dijo no, yo voy a convencer a Dios con ayuno, me visto en cilicio, me coloco en ceniza. Y vos sabés bien la historia, que el primer hijo que David tuvo con Betsabé murió. Estoy totalmente convencido, mis amados, de que la oración eficaz de la cual habla y nos enseña Santiago nace después, es una locura mía, pero estoy convencido, nace después que el mismo apóstol Santiago leyó estos pasajes bíblicos acerca de Natán y de David. Tengo una ilusión. Cuando esté en la presencia de Dios, lo primero que voy a hacer, seguro lo primero que vas a hacer vos, es ir a abrazar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir corriendo a abrazar a Jesús. Bendito sea su nombre. Pero lo segundo que voy a hacer es ir a preguntarle a Santiago si mi postura fue una locura o tuve razón. Porque hace años que enseño esto y estoy convencido que Santiago, leyendo 2 de Samuel capítulo 12, porque Santiago tenía Antiguo Testamento, tenía parte de la Biblia, estoy seguro que Santiago dijo, no puede ser. ¿Por qué Natán no le ministró a David? Y yo estoy calculando en el nombre de Jesús que ahí nace Santiago capítulo 5, versículo 13 al 20. Santiago, como te acabo de decir, tenía palabra de Dios, tenía el Antiguo Testamento. En el tiempo de Santiago, él poseía mucho más luz que Natán, porque Santiago estaba en el tiempo de la gracia y no en el tiempo de la ley. No estoy diciendo que Natán hizo lo incorrecto. Natán hizo lo que tenía que hacer. Era un profeta del Antiguo Testamento y fue enviado por Dios a declararle pecado a David. Pero Santiago, teniendo luz y conociendo la historia de David, da un paso más y nos habla de Santiago capítulo 5, versículo 13 al 20. Santiago había aprendido a orar con amor. El apóstol Santiago, uno de los hermanos de Jesús, había aprendido a orar con misericordia, con carga, con pasión, con poder. El apóstol Santiago lo había aprendido porque tuvo un privilegio, aleluya, que Natán no tuvo. Santiago tuvo el privilegio, mis amados, de ver a Jesucristo orar eficazmente y específicamente por las personas y que esas personas sean libres para la gloria de Dios el Padre. El actuar de Natán fue eficaz. No me malentiendas. Lo hizo como profeta del Antiguo Testamento. Como te acabo de decir, declaró el pecado. Pero si el profeta Natán, seguime en este pensamiento, hubiera orado eficazmente, creo, es una postura personal, que David jamás hubiera escrito el Salmo 51. Si Natán le hubiera ministrado liberación a David, acompáñame en la lectura de la palabra de Dios en el Salmo 51. Estoy seguro que David nunca hubiera escrito este salmo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Salmo 51 dice la palabra de Dios y comienza así diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de todo pecado. Y por lo menos en la versión Reina Valera, que es la que tengo aquí adelante, dice el revisionista bíblico y lo titula de esta manera: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después de llegar a él Natán, y aparece escribiendo y diciendo: ten piedad de mí, oh Dios. O sea, la culpa. David se quedó con culpa. Damos gloria a Dios.
Damos gloria a Dios porque sí existe el Salmo 32. Acompáñame a la lectura del Salmo 32. Versículo 5. Dice la palabra del Señor: confesé mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Este es el Salmo de liberación, el 32. Está desordenada la palabra allí, en el canon, en el orden bíblico. El Salmo 51 tendría que ser el 32 y el Salmo 32 tendría que ser el 51. En la escritura, en la palabra lo encontramos al revés, porque los salmos no están fechados. Cuando se encontraron los salmos, se encontraron todos juntos, y así los que ordenaron la Biblia canónicamente hablando, los ordenaron todos juntos, pero tendrían que estar puestos al revés. Por supuesto que entre el Salmo 51 y el 32, o el Salmo 32 y el 51, pasó mucho tiempo. Y David pudo ser libre de cuerpo, alma y espíritu, pero de una forma lenta y progresiva. Pero pudo ser libre de acuerdo a la disposición de su corazón. Recuerden que Dios dijo de David: no hay quien como mi siervo David, semejante a mi corazón. Ahora bien, lo que quiero enseñar es lo siguiente. Porque de este lado de la historia Dios nos propone reflotar el confesionario, la oración, como dijimos al principio, de los unos por los otros, para que seamos sanados. Santiago capítulo 5, verso 16. El estar en Cristo nos da la idea de un proceso de crecimiento cotidiano. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aleluya, pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Este es un versículo que normalmente, cada vez que he dictado un taller, algún que otro hermano me lo ha sacado como para espadearme, como tratando de frenarme, como tratando de decirme: pastor, yo no tengo que confesarle ningún pecado a nadie porque soy nueva criatura en Cristo. Yo ya le confesé los pecados al Señor y el Señor me perdonó de todos los pecados. Pero no estamos hablando del perdón, estamos hablando de la oración poderosa que es específica y que es eficaz en la ruptura de los yugos. Estamos hablando de los pecados con consecuencia de ataduras espirituales. No estamos hablando del perdón. Cuando yo le digo al Señor: Señor, perdóname, y hay un arrepentimiento sincero, no necesito hacer una lista de todos los pecados. El Señor es omnisciente, y en el nuevo nacimiento, cuando le dijimos: Señor, perdónanos, Él nos ha perdonado. Pero hay ciertos pecados que producen ataduras espirituales. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una vez le pregunté a un profesor, a un teólogo llamado Mervyn Brenneman, y él me dijo que una traducción mejor de ese versículo sería: de modo que si alguno está estando en Cristo, nueva criatura es. Si este versículo fuese parafraseado según el original griego del vocábulo, se leería de la siguiente forma: de modo que si alguno está estando en Cristo, nueva criatura es. El estar estando da un sentido, mis amados, de un caminar de manera continua. Nos ayuda a comprender que estamos en un proceso de santificación cotidiana hasta llegar a la estatura, aleluya, y la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y en ese proceso, el día que aceptamos a Cristo, comenzó ese proceso, vamos creciendo cada día. Y cuando tenemos luz, cuando tenemos revelación de la palabra, como cada lunes a las 9:30 p.m, 6 lunes nos queda por delante, vamos a ir dándonos cuenta que el Espíritu Santo nos va a ir hablando y vamos a darnos cuenta que el Señor nos ha perdonado, pero vamos a entender a la luz de la enseñanza que hay pecados con consecuencia de ataduras. Vamos a tener entonces que predisponernos para que alguien nos ministre en la oración poderosa que es específica y en la oración poderosa que es eficaz, sometiendo todas las áreas de nuestra vida en esa confesión al señorío de Cristo. Porque en este tipo de ministración, que no es obligatoria, por supuesto, sino que es voluntaria, allí es donde ponemos en práctica el señorío de Cristo. Cantamos y decimos que Jesucristo es el Señor,
Pero a la hora de ser ministrados, a la hora de confesar los pecados, nos cuesta muchísimo y nos escudamos en la palabra. Yo soy una nueva criatura, yo ya le confesé todo al Señor. Gloria a Dios, porque eso comenzó en un hecho puntual que se llama nuevo nacimiento. Pero el estar estando en Cristo es un proceso que se va a terminar el día que Cristo venga a buscarnos o se va a terminar el día que nosotros partamos a la presencia de Dios. En tercer y último lugar, la oración poderosa es para cubrir multitud de pecados. Santiago capítulo 5, versos 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. De manera rápida quiero decirte, mis hermanos, que nosotros, según Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, somos linaje escogido, reales sacerdotes, nación santa, aleluya, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Es decir, tenemos el real sacerdocio. Por supuesto que no tenemos autoridad a la hora de ministrar a alguien, de perdonar pecados. La persona cuando los confiesa alcanza y sobra, bendito sea el nombre de Jesús, con la sangre de Cristo que fue derramada. Pero cuando hablamos de cubrir multitud de pecados, estamos hablando también de desatar ligaduras de impiedad y soltar cargas de opresión y que rompamos todo yugo, como lo enseña Isaías capítulo 58. La sangre de Cristo nos limpia, aleluya, de todo pecado una vez que la persona se arrepiente. Pero sí tenemos la autoridad en su nombre al ministrar a una persona para cubrir multitud de pecados en cuanto a traer libertad que Cristo por su gracia, bendito sea su nombre, nos proporciona. Es decir, escucha bien, deshacer los yugos de ciertos pecados que se han cometido, que Cristo ha perdonado en el nuevo nacimiento, pero son ciertos pecados que producen ataduras espirituales. Y quizás ya te estás preguntando cuáles son. Bueno, esperemos 2 o 3 clases y los vamos a aprender. Mis amados, como cuando como iglesia no practicamos esta situación, la de la confesión de pecados, como cuando pueblo de Dios viviente nosotros no practicamos la oración de los unos por los otros, estamos edificando una casa sobre la arena que tarde o temprano se nos va a venir encima. ¿Qué quiero decirte con esto? Levantamos a hombres y a mujeres en el servicio, colocamos en el cuerpo de Cristo hombres y mujeres que todavía no se le ha sacado de encima las ataduras espirituales. Creemos que por el solo hecho de que han levantado la mano y que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ahí ya se completó todo, se completó allí la obra salvífica. Pero si la persona sigue transitando por la vida, es necesario que sea ministrada en el nombre de Jesús. Es allí que la persona, vemos a tantos y tantos sentados los domingos en oculto, personas y hermanos, buenos hermanos que diezman, buenos hermanos que ofrendan regularmente, pero que están sentados sin ningún tipo de motivación y que no se lanzan al servicio y mucho menos a la conquista del reino. Por eso, mis amados, creo fervientemente que en el momento en que la persona tiene su encuentro con Cristo, es así el kairos, el tiempo de Dios para que sea libre en el nombre de Jesús. Tenemos que ser buenos discipuladores, dándole los primeros rudimentos de la palabra y llevándole así a cumplir el primer paso de obediencia, que es el bautismo de inmersión, pero aprovechar el estudio del bautismo para luego ministrarle allí liberación o sanidad interior, como quieras llamarle. A mi entender, en esa etapa la persona está más sensible, se nos hace más fácil, ya que la persona está recién nacida de nuevo y recibe todo lo que el Señor le indica. Se le debe de explicar bien que a través de un material simple y sencillo se le debe de explicar que tiene que ser ministrado o ministrada en la confesión de pecados a través de la oración poderosa y eficaz, tener uno o varios encuentros para llevar a cabo este tipo de oración. Y vos te preguntarás, ¿para qué? Para lograr una mejor calidad de vida y tener allí un crecimiento sano y un conocimiento pleno de la paternidad que Dios nos ha dado en Cristo el Señor. Hoy, mis amados,
Hoy es el tiempo, hoy es la hora, aleluya, de cubrir multitud de pecados. Hoy es la hora, es el tiempo de humillarnos como pueblo de Dios. Estamos en la antesala, mi querido, mi querida, del gran evento, el regreso inminente de nuestro Señor. Él vino a buscar una iglesia limpia que camina en santidad. Hay que recuperar la confesión de pecados sobre la base de la oración poderosa, sobre la base de la oración eficaz. Es el camino de la negación. Gálatas capítulo 2, verso 20 lo enseña muy bien. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía el apóstol Pablo. Y parte de esa crucifixión tiene que ver con la negación. Y lo hemos probado como iglesia de un lado, y lo hemos probado del otro, y lo hemos probado aún con actos de caridad, y no lo hemos alcanzado. ¿Por qué? Porque quizá hay ataduras todavía en nuestro ser interior y necesitamos que alguien nos ministre, trayendo liberación en el nombre de Jesús. La confesión de pecado es el camino a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Los que conocemos la eficacia de esta oración, hoy tenemos que ser, y ya finalizo, como atalayas, es decir, centinelas que guardan y que dan aviso. Ezequiel capítulo 3, verso 17. Debemos de ser para la iglesia del Señor Jesucristo reparadores de portillos, aleluya, y restauradores de calzadas para habitar, como lo enseña Isaías 58, verso 12. ¿Saben para qué? Para que este tipo de ministración, que es la confesión de pecados, utilizando la oración poderosa, específica y eficaz, la que cubre multitud de pecados, opere con poder haciendo libres y sanando por la gracia del Espíritu Santo a tantos y tantos hermanos y hermanas en Cristo que todavía están esclavos. Y quizás algunos de ellos todavía seas vos que estás mirando y que estás escuchando atentamente la palabra de Dios. Y este sea tu tiempo para conocer a un Cristo de libertad. Hay un tiempo para conocer a Cristo como Señor y como Salvador. Y hay un Kairos, un tiempo específico de Dios para conocerlo como Cristo libertador. No todos los que están dentro de una iglesia conocen a un Cristo de libertad. Se ha apuntado mucho, se ha sido muy legalista, se ha juzgado y se ha enjuiciado a muchas personas. Muchos han confesado también sus pecados y después toda la iglesia se ha enterado de esa confesión y se ha lastimado el corazón de muchos. Hermanos, entramos en un tiempo específico en la historia de la humanidad y necesitamos recuperar la madurez espiritual que en algún momento la iglesia la tuvo, pero que la perdió. Y hoy vemos a una iglesia debilitada, una iglesia que no reacciona a pesar de todo lo que estamos viviendo, pero estoy alabando al Señor en mi corazón porque hay un remanente fiel que está entendiendo lo que significa la llegada de Cristo, que está entendiendo la importancia de permanecer y pertenecer a ese remanente. Por eso, mi hermano, mi hermana, te tenés que sacar todo el paquete de encima y permitir que alguien abra tu galponcito del fondo y podás ser libre, podás ser sano, no solamente para vivir una vida exitosa, no solamente para conquistar la palabra de Dios y así conquistar el reino, no solamente para ser bendecido, sino para transmitir a otros la libertad que Cristo te va a dar a vos en primer lugar. Alabado sea su nombre. Finalizamos orando en el nombre de Jesús. El lunes que viene nos encontramos a las 9:30 de la noche. Esto ha sido a modo de introducción. Ya a partir del lunes que viene, paulatinamente entramos en la parte más práctica del ministerio. En un momento de los días lunes vamos a estar viendo también un material en video y sobre ese video que te voy a mostrar, allí vamos a estar trabajando y el Señor nos va a bendecir grandemente. Pero ahora yo te invito a que cierres tus ojos, allí donde estás, a que inclines tu rostro en el nombre del Señor. Y que en primer lugar te presentes no tanto para aprender, para ministrar a otros, sino que presentes una vez más tu vida delante del Señor y que le digas sinceramente: Señor, yo quiero ser el primero. Con todo lo que me enseñaste hoy y con todo lo que me vas a seguir enseñando de manera más concreta y más específica,
Señor, yo quiero ser el primero. Las hermanas le dirán al Señor, yo quiero ser la primera. Necesito, Señor, que me examines. Necesito, Señor, que una vez más prenda la luz del Espíritu Santo y me alumbres. Y que si hay aspectos oscuros de mi vida, sé, Señor, que tú no me vas a asustar. Pero quiero que me los muestres con claridad, porque quiero esperar tu regreso, tu venida libre, limpio, santo, sin manchas y sin arrugas, Señor. Y no solamente eso, quiero conocerte quizás como nunca te he conocido, un Cristo de libertad, para poder no ministrar desde el oficio, sino para poder ministrar desde lo vivido. Que el día que tenga que ministrarle liberación a otra persona, lo pueda hacer con la autoridad de lo vivido, Señor. Mientras vos seguís orando, yo voy a orar por tu vida. Padre, en esta hora yo te doy gracias, porque no son pocos los hermanos y hermanas que están conectados. Gracias, Señor, por los pastores que me han motivado. Gracias para poder dar este estudio, esta materia, este taller. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por los medios que tú has puesto en nuestra mano y aún gracias por los tiempos que estamos viviendo. Porque quizás de otra manera no se nos hubiera ocurrido dar este taller de esta forma, utilizando esta plataforma de comunicación mundial. Gracias por los hermanos de otras provincias, de otras ciudades y aún por los hermanos de otros países. Gracias porque yo sé que estos lunes que vamos a tener por delante, tu Espíritu Santo nos va a capacitar de tal manera que no solamente nosotros vamos a ser libres, sino que vamos a poder dar libertad a los cautivos. Gracias porque te vamos a esperar como corresponde. Gracias porque queremos ser, Señor, una novia ataviada como corresponde y presentarnos delante de ti, santos, sin manchas y sin arruga. Bendito sea tu nombre. Y yo te pido y oro en mi corazón que por lo menos un matrimonio pueda entender la profundidad de este ministerio. Que tú levantes a hombres y mujeres, pero por lo menos, Señor, yo te pido un matrimonio, como te lo he pedido siempre, que pueda captar el corazón de este ministerio, porque no todos captan la forma de ministrar como corresponde. Se sabe utilizar el nombre de Jesús, pero al echar fuera demonios, Señor, ¿quién mejor que vos? Tú conoces que se mal utiliza. Y a veces usamos tu nombre en vano. Por eso yo te pido, Señor, que por lo menos un matrimonio, o más de uno, o más de dos, puedan encontrar el corazón del ministerio para poder enseñar, para poder transmitirlo. Yo te pido por personas jóvenes, Señor, que tengan el tiempo, Señor, de seguir enseñando y la fuerza para seguir transmitiendo con pasión esto que viene del centro del corazón de Cristo. Porque Cristo es nuestro gran libertador por excelencia. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén.